Nana, ¿verdad que no existen las brujas? Preguntó María. Que existir no existen, pero que las hay, señaló enigmáticamente doña Chole, al tiempo que probó el guiso que preparaba. ¿Conociste alguna? Interrogó Juan, pues sabía que ese era el mejor camino para convencer a su cuidadora de que les contase una historia. La señora pensó que faltaba más de una hora para que el guisado estuviera en su punto. No había otra cosa que hacer, así que se dispuso a narrar. Hay cosas malditas de las cuales se quiso borrar toda huella. Las historias verídicas de las brujas fueron una de tantas. Presten atención, porque no hablo de las mujeres que los hombres quemaron en las hogueras a causa de su rencor. No, no. No hablo de las que murieron, hablo de las que son verdaderamente brujas, de estas, de las huidas o escapadas del fuego. Los frailes, que por entonces eran los únicos que conocían el secreto de la escritura, quisieron que nada trascendiera. Supieron con lujo de detalles lo acontecido, mas se negaron a dejar constancia escrita de los hechos. Lo que hubo de ser historia hoy no es más que leyenda. Esto que les cuento entonces es más que un cuento. La mulata de Córdoba. Corrían los primeros años del siglo XVII, en la dulce monotonía, sin sobresaltos de la provincia de Veracruz, cuando comenzaron los violentos acontecimientos que ahora les referiré. Presten atención y estén muy atentos, esta es la historia de una bruja. La Casa de Contratación de Sevilla tenía prohibido el tráfico de esclavos, mas no así su compra. Los llamados negros, ingleses, holandeses o asiáticos solían capturar y embarcar negros en África para llevarlos al Caribe, en cuyos puertos tropicales los vendían al mejor postor. De las Antillas, a su vez, se revendía el producto en tierras americanas bajo dominio español, alcanzando su precio sumas extraordinarias. Ocurrió que, a pesar del alto precio que alcanzaron los esclavos negros, muchos fueron los que escaparon de las plantaciones que eran de los españoles, asentados en América, y muchos otros alcanzaron la libertad de distinta forma, bien pagando su rescate, bien porque el amo los liberaba como acto de penitencia y piedad. Liberados o fugados, cientos de ellos fueron a refugiarse a la selva de los Tuxtlas, y allí fundaron los pueblos de Totuya, Palmillas, Totolinga y Tumbacarretas, dedicándose a asaltar a los mercaderes, robar a los pasajeros y pedir rescate por las damas de alcurnia que apresaban. Piratas de tierra que obstaculizaban el comercio a la Real Hacienda al interceptar el camino a Veracruz. Comenzaron a ser odiados y perseguidos por los españoles. Para remediar semejantes abusos y atropellos, varios hidalgos solicitaron al virrey don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcazar, les concediera licencia de consolidar un fortín, al que bautizaron con uno de los apellidos ilustres del marqués, el Fortín de Córdoba. A hierro y fuego exterminaron a los negros, quienes juraron venganza antes de morir, haciendo depositarios a sus propios hijos y mujeres sobrevivientes de la cruel maldición. Nunca la paz reinará sobre el que a hierro mata, ni el que con fuego acaba al negro, exclamaron antes de perecer, invocando dioses de Ubanda, Oxalas y Exus, y de otras tierras. El fuerte Córdoba fue edificado en lo alto de un montículo. Muy pronto pasó de ser una escuálida guarida del ejército español a convertirse en una modesta población civil. A los pocos años estuvo rodeada de cafetos árabes y en sus calles acogió tanto a los plátanos traídos de Oceanía como a los mangos petacones que llegaron de la India y de Manila, mismos que brindaban sombra agradable a quienes salían a dar la vuelta. A sus alrededores, además de la caña de azúcar, cultivo que también se trajo del Asia, abundaron las aromáticas pomarosas de Israel y las naranjas chinas. Esta es la polifacética Córdoba de Veracruz, donde acontecieron los inusuales sucesos que he de contar.
No puede precisarse la fecha del acontecimiento, ni datos ni crónicas establecen con precisión cuándo nació esta mujer maravillosa de quien hoy les hablaré. Una joven que nunca envejecía a pesar de los años. Su origen y su fin los oculta el pasado. Hacia el año de gracia de 1605, la ciudad de Veracruz dormía con la mejilla apoyada en el mar del Golfo, de donde llegaban naos cargados con sueños europeos que pronto se esparcían por la lluviosa Orizaba, la florida Jalapa o la amable Córdoba. La paz, ininterrumpida entre los toques de oración, daba lugar a un tranquilo paso de carruajes. El sereno que en su ronda gritaba que todo estaba en calma, y en la cabecera de la mesa, en las casas cristianas, el padre presidía las reuniones familiares. Esto era la vida cotidiana en las señoriales villas, en las que nada nunca acontecía, excepto los sueños de los habitantes de la colonia, y los deseos de venganza de muchos negros, hijos o nietos de aquellos a quienes los españoles fusilaron. Así las cosas, vayamos ahora a la bella ciudad de Córdoba, el jardín tropical veracruzano, donde en una de sus orillas vivía una mujer muy linda, ondulante seno, rojos labios, encrespado cabello oscuro, amplia cadera y cutis de ébano, a quien todos conocían como la mulata de Córdoba. El apelativo de mulata se debió a su recia tez y exquisitas formas, no al que fuera hija de padre negro y mujer blanca, o prieta la madre y castellano el padre, como se sospechó. Semejante apodo servía para avivar la imaginación de los hombres al pensar en su oscuro y pecaminoso origen. Tal era el modo de nominar al prejuicio racial en aquella época. Cientos de jóvenes estaban enamorados de ella, pero a nadie hacía caso, lo que inició una serie de habladurías que no hubieran ido a más de una si de una dama blanca se hubiera tratado, pero al ser de piel oscura la interrogada, nacían las sospechas de pactos con el demonio u oscuras hazañas nocturnas de esta señorita morena. Si los hombres y las mujeres comienzan a inquietarse con una conducta inhabitual, descubren anormalidades, cuando solo existe pureza y pecado en el lugar donde no habita más que la virtud. Sin indicios ni pruebas para la denuncia, pues era mujer devota y una cristiana que frecuentaba el templo. Al fin hallaron la acusación que habría de acabarla. Acusaron a la mujer de practicar la brujería. De ella se cuentan prodigios, es evidente, mira en forma satánica y sonríe con la maldad incrustada en su rostro. Pero es buena para aconsejar. Efectivamente, sabe hacer pócimas y deshacer entuertos. Estas virtudes o defectos, vaya uno a saber, atrajeron a las mujeres que, jamanoudas y pesaditas, querían novio galán y veinteñales. Mulata, hazme el favor, y te regalo 2 doblones. La mulata aconsejaba y las damas hacían caso, con buenos resultados las más de las veces. Era tanta la pasión que despertaba entre los jóvenes casaderos, que las damiselas comenzaron a acudir a verla, con el oscuro propósito de que les aconsejara cómo podían hacer para seducir a tal o cual mancebo. No les importaba aquello de si era una hechicera o no. Lo único que querían es que se cumplieran sus voluntades con independencia de las ajenas, e iban por conjuros y elixires para conseguir al ser de sus desvelos. La mulata ponía mucho empeño en solucionar enredos, por lo que fue llamada defensora de imposibles. A los empleados cesantes que anhelaban llegar a jefes de la noche a la mañana, les aconsejaba el modo. Dime cómo puedo conseguir fama y dinero, y te prometo, mulata, que te doy la mitad de cuanto gane. Y ocurría. A los militares retirados y a las damas ambiciosas ponía en contacto. Eran muchos los médicos enfermos, los abogados sin pleitos, los escribanos sin protocolo, y los jóvenes sin fortuna que acudían a ella para confesar sus cuitas e invocar favores, y a todos dejaba satisfechos. La fama de la mulata de Córdoba comenzó a hacerse grande, inmensa. Se le acusaba de ser una Circe, un ser extraordinario cuyos poderes alcanzaban a trastornar las leyes de la naturaleza.
A la vez se decía de ella que era una diosa, una medium privilegiada, una maga. ¿Qué tiempo duró la fama de aquella mujer? Nadie lo sabe. ¿Practicaba la magia negra? ¿Era un portento? Somos ignorantes al respecto. Lo que sí se sabe es que un día el Santo Oficio la capturó y la llevó a la Ciudad de México, y que fue en estas circunstancias cuando aconteció el más grande de los misterios. Pero vayamos por partes para que pueda comprenderse esta fabulosa leyenda. Si bien nadie conocía de quién era hija, todos insistían en que era mulata y pitonisa, bruja o hechicera, y si bien en lo concerniente a su bondad o maldad ninguno se ponía de acuerdo, pues hablaban mal de ella en público, aunque luego acudían a escondidas a verla para pedirle favores. En lo que nadie disentía era en la belleza sin par de esta mujer, una hermosura impresionante. Cuenta la historia que el entonces alcalde de la ciudad, de la incipiente ciudad de Córdoba, se llamaba don Martín de Ocaña. Era persona entrada en canas y de conducta austera, soltero sin tacha, fiel devoto y hombre caritativo, pero sobre él pesaba una maldición, cosa que verdaderamente a nadie jamás hubiese podido cruzársele por la mente. Un atardecer en el que paseaba a las orillas del río, don Martín tuvo la mala fortuna de toparse con la mentada mulata, bañándose desnuda. Fue allí que escuchó aquellos tambores selváticos y cayó fascinado. Era tal la majestuosidad de la dama que se cuenta que el anciano enloqueció de amor con la misma intensidad de sus años mozos. La repentina pasión tiró abajo su sosegada vejez, y a pesar de que intentó sofocar el fiero impulso, todo fue en vano. La insania de ese amor le llevó a postrarse a los pies de su bienamada. Venciendo a la razón, se hincó, lloró, prometió poder y riquezas, esplendores que estaban lejos de ser reales, pues le hubiese sido imposible cumplirlos de manera honesta. Estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de obtener los favores de la mulata. Días después, le trajo regalos. Nada obtuvo de la hechicera negra, ni una sonrisa de consuelo o esperanza. Derrotado, inmerso en un deseo que le pide idolatrarla, la aborrece. Cae de hinojos y clama a los más ocultos poderes. Quiere saberse dueño, aunque sea un instante, del corazón de la mulata de Córdoba. Y sabe, a su pesar, que aquello es imposible. No fue el servicio a la iglesia ni tampoco devoción o fe lo que motivó a don Martín de Ocaña a inflamar en los cordobeses el sentido de justicia. Fue una obstinación, una rabia malsana. El alcalde imaginó que el desdén con desdén ha de pagarse. No desiste, y respaldado por su fama y autoridad, engaña. Le pide a sus policías que difundan la noticia de que aquella hembra prepara bebedizos y que en forma por demás contranatural tiene una longevidad de siglos. Esta mujer ha vivido más tiempo de lo habitual, pues ya nadie se acuerda de la fecha en que la mulata arribó a la ciudad. Declaró de manera falsa, pues sabía con exactitud la procedencia de la mujer. Debió haber sido antes de mi nacimiento. Mintió al alcalde, un cómplice de mayor edad. Una vez que la gente difundió la habladuría y ambos se miraron a los ojos, sabedores de la mentira compartida. Jesús bendito, se santiguó una comadrona. Sí, mucho antes, porque ahora recuerdo que mi padre me habló de ella. Siguió farseando aquel nonagenario, pues con tal de ser escuchado por el alcalde era capaz de haber afirmado que él había visto nacer al diablo. Quizás sea una de las que escapó cuando la persecución de los negros, aseguró otra seguidora. Y el rumor comenzó a expandirse como un tumor maligno. Mientras tanto, era frecuente escuchar el ruido de los tambores, a veces frenéticos. A pesar de estos chismes, a los que ignoró, la muchacha prosiguió llevando una vida ejemplar. Generosamente regalaba cuanto poseía, vistiéndose ella misma con ropa humilde y sencilla. Daba pan al hambriento y remedio espiritual al que tenía sed de infinito. Iba siempre limpia y bien arreglada. Es exacto que vivía en una casucha a las orillas del pueblo y se mantenía siempre joven, siempre bella,
siempre altiva y con una silueta tan atractiva que le hacían imperdonable. Más aún cuando no hacía caso de los ardientes requerimientos de sus seguidores. ¿Conoce el misterio de la magia negra?, propuso una chismosa. Con ella confunde a los espíritus y los somete a sus malignas órdenes, confirmó otra. Está casada con Belcebú, chismorreaban las comadres. Con el mismo Lucifer, secundaban otras voces a las primeras. Y tras santiguarse y rezar un Ave María, clamaban: es la amante del príncipe de las tinieblas, Ave María purísima, sin pecado concebida. Fue por todo ello que se corrió la voz de que tenía pacto con Satanás y que bastaba pasar por su casa de noche para ver por las rendijas de las ventanas brillar una luminosidad siniestra, como si un poderoso incendio devorara de continuo aquella habitación. ¿Luces malas?, preguntó una incrédula. Sin lugar a dudas, señora. Le aseguro que el otro día tuve que salir a un encargo y volvía por el camino de la selva, cuando una luz maligna oscureció la alborada. Vi que hasta la casa de palma de la mulata llegó veloz a través del insondable espacio una visión. Jesús sea loado. Entró a la vivienda, iluminó con sus fulgores malditos a la estrellada oscuridad. El día se hizo noche y la noche día. Dios mío. Contábase también que algún labrador perdido vio con espanto que a medianoche las cortinas de la casita se agitaban a pesar de la ausencia del viento. Entonces, un torrente de luz derrama en las abiertas ventanas como si fueran la boca del infierno, y se escucha una gritería que no es de este mundo. La he visto volar de noche sobre los tejados, declara una vieja anciana, a quien ya no le quedan emociones amorosas, sino tan solo amargos rescoldos de odio. Y sí, rueda la bola de nieve, ya amenaza convertirse en alud, y el alud en tormenta. Las habladurías fueron ganando terreno día con día, hora tras hora. La inmensa quietud veracruzana buscaba poblarse con imaginaciones, y así, primero se expuso que debían las madres cuidar a sus hijos pequeños. Como es yerma y está llena de envidia, espera por las tardes a que el chiquillo esté cerca de sus garras y luego lo ahoga en el río. La gente comenzó a alarmarse. Luego se habló de que era posible verla en 2 partes al mismo tiempo. Don de ubicuidad que únicamente los malos espíritus poseen. Meras fantasías, por supuesto. Ocurrió que las señoras volvían del río a donde habían ido a lavar. Portaban amplias canastas, cargadas con la ropa ya seca y perfumada. Venían hablando de lo dulce y apacible que había sido la temporada de seca. En sentido contrario, 2 comadres, pagadas por el alcalde, corrían alarmadas para contar que habían visto a la mulata salir volando de un tejado, con chispas luminosas brotándole de sus ojos, tras haber arrojado al vacío a un par de gatos negros. «Habrá sido otra mujer», dijo una de las lavanderas. «A la mulata la acabamos de ver en el río. Lava su ropa a nuestro lado», aclaró otra. «De eso nada. Era la mulata en persona, a la que vimos volar sobre los tejados». Y así, día tras día. Que la encontraron dándose un banquete de perros y murciélagos asados con tomate. Que no, porque la vieron en la cola del pan. Decían haberla visto en la carretera, sitio en el que cada día era mayor el número de arrieros muertos. De ninguna manera, pues no podía estar allá si la encontraron en la botica donde había ido a comprar genciana. Hasta que llegó el momento en que todos dudaban. La cosa no hubiera pasado a mayores si no se le vincula a la mulata con el problema de la muerte de los caminantes. Uno de los que supuestamente pudo sobrevivir al ataque de la bruja la acusó de esta manera. Iba en la carretera, cuando vi una sombra que a lo lejos me hacía señas. Me acerqué hasta que la silueta fue dibujándose y comprendí que era una mujer quien me llamaba. ¿Cuál no sería mi asombro al comprobar que se trataba de una bella dama que requería de mi transporte? Pues, dijo, estaba siendo perseguida de manera injusta. El hombre se incorporó en el lecho donde fingía estar agonizando y pidió le trajeran agua. Bebió con avidez para proseguir. Le hice sitio en el pescante y la senté a mi lado. No habíamos avanzado 2 leguas cuando aquella hembra descubrió su naturaleza fantasmal. Primero me sedujo y besó en los labios. Beso fatal, beso mortal, por el que he sido envenenado.
Tosió el sujeto para dar mayor peso a sus palabras y tras llamar la atención de cuantos le oían, prosiguió. Al verla de frente, descubrí al monstruo que se ocultaba debajo de tan sensual apariencia. Horrorosa calavera. Corrí, traté de salvar el pellejo. Logré llegar al pueblo, pero sé que su letal veneno corre por mis venas. Es una bruja. ¡Es una bruja! ¡Quémenla! A los pocos días, el hombre que la culpaba se recuperó, pero la acusación había quedado en el aire y no habría de olvidarse. Entonces ya podía formularse enjuiciamiento formal. Las artes de maga de la mulata de Córdoba están llevando a la muerte a gente inocente, dijeron. El alcalde no se tentó el corazón cuando le pagó en plata las mentiras al arriero y en oro a los bandidos que daban muerte a los que iban rumbo a Córdoba. Todo bajo sus órdenes. Por eso el alcalde no vaciló. Con su segura mano escribió la denuncia en la que se relatan los rumores que corrían por la villa y la terrible situación de ser autoridad en un pueblo donde las sombras mandan. Junto a las movedizas antorchas, el populacho sigue a las autoridades del Santo Oficio. Asustada la mulata huye. Es entonces que se escucha perfectamente el tam-tam diligente. Se envuelve en un blanco manto y gana la puerta. Corre a través del campo y se oculta en la selva. Ahora se la ve por aquí y hacia allí galopan los soldados servidores de la iglesia. Ya no hay nadie. Allá, allá, detrás de la enramada. Y cuando están por atraparla, nada. De pronto, aparece la mujer arriba de un blanco corcel con largas crines, anchas narices y pujante cuello, el cual piafa con espanto, se encabrita y tras mirar a la multitud se lanza en contra de los hasta entonces perseguidores, quienes se desparraman aterrados. ¡Hechicera, hechicera!, gritó el alcalde y se lanzó en pos de la mulata. Se escuchó una carcajada burlona que se fue perdiendo como el caballo de la mulata. En la noche, mientras los tambores sonaban, la persecución duró hasta la madrugada, cuando, sin que se comprendiera el motivo, la mulata fue encontrada en la ciudad de Córdoba. Las autoridades la prendieron, y en el momento en el que la lograron atrapar, ella dijo: «Nunca la paz reinará sobre el que a hierro mata, ni el que con fuego acaba». Se la llevaron a la Ciudad de México, arrestada bajo la acusación de brujería. A los cuantos días el alcalde de Córdoba, don Martín de Ocaña, fue encontrado muerto. Dicen que murió por su propia mano, aunque jamás se deslindó la causa de su muerte ni el motivo que lo hizo arrojarse a las turbulentas aguas. Tal vez lo tiraron, quizás meras coincidencias. Cuando llegaron al patio de los naranjos de la mazmorra, la mulata iba encadenada y los oidores, guardias y alguaciles se frotaban las manos saboreando por anticipado el secreto placer, porque nada les gustaba más que torturar a guapas mujeres. Más aún, degustaban el futuro suplicio cuando la belleza física de aquella dama era insuperable. A la mulata la encerraron en uno de los tristes calabozos de la cárcel de la Perpetua en la Ciudad de México. Mucho se habló en esos días de que, pronto, una bruja iba a ser llevada a un auto de fe. Saldrá con coraza y vela verde hasta la Plaza Mayor, lugar en el que arderá ante la mirada de niños, señoras, ancianos y hombres, dijo uno de los platicadores inútiles que se reunían tarde a tarde en el Café del Parián, un zocalillo repleto de tiendas. Los servidores del Santo Oficio dijeron que al entrar a la vivienda de la muchacha encontraron 10 barriles repletos de oro y plata, explicó uno de esos buenos para nada que abundan en los merenderos. Esto es motivo más que suficiente para acusarla de malas artes, manifestó uno de los meseros que atendían, aburrido, a la conversación de la escasa clientela. Pues es inaudito que con semejante fortuna la mulata viviera casi en la pobreza, manifestó el platicador primero a los allí reunidos. Todos contribuían a la idea de que era una bruja y que debía ser quemada, y debido a que la creencia al fanatismo solo dista una mínima intención, muy pronto la gente dejó de considerar la posibilidad y la dio como realidad.
Una mañana, en la que el cielo parecía ser de plomo pulido, se anunció que se quemaría en la Plaza Mayor a la mentada mulata de Córdoba. En el mismo bando, el edicto inquisitorial anunció a los gritos que fue innecesaria la tortura a la llamada mulata de Córdoba, pues ella declaró por su propia cuenta practicar la brujería y haber dado muerte a los caminantes tras seducirlos con sus malas mañas. Como en aquel tiempo se torturaba a las brujas del modo más vil y tétrico antes de quemarlas, la gente supuso que la mulata había soltado la prenda en el potro o bajo el látigo del verdugo. No querían creer la noticia de que la mulata se había arrepentido, y menos que los oidores, alguaciles y verdugos, conocidos por su crueldad, habían permitido que se les escapara la presa ansiada. Pero el asombro iba a alcanzar el punto más alto cuando se supo que el pájaro no solo se liberó de la tortura, sino que abrió la puerta de la jaula y había volado hasta Manila o más lejos, burlando la vigilancia de sus carceleros. Jamás pudo llevarse a efecto la ejecución. Lo más sorprendente de esta historia es que la mulata escapó del tenebroso recinto, increíble a todas luces, debido a que la mujer estaba prisionera detrás de una ancha puerta que un par de guardias de confianza vigilaban día y noche y bajo doble candado. Se quisieron dar 1.000.000 de explicaciones. Dádivas quebrantas rejas, dijo una anciana, dando a entender que uno de sus amantes la rescató por medio de sobornos. Todo es cosa del diablo, afirmó un sacerdote haciendo la señal de la cruz. Y no sin malicia se escuchó decir a una hierbera: el amor todo lo vence. La versión de la fuga que hasta nosotros ha llegado y que, a pesar de parecer razón sobrenatural, es la más factible, afirma que la mulata escapó del modo siguiente. Tomen nota, porque les parecerá imposible. Uno de los mayores inquisidores fue a la cárcel para convencer a la mulata de que se arrepintiera. Cuando entró a la celda, las ratas y gusanos habían desaparecido. En su lugar, olía a madreselvas en flor. Y eso sí, era intenso el ruido de los tambores. La mazmorra era grande y el techo se hallaba a más de 5 metros de altura, pero el inquisidor encontró que la pared había sido dibujada con carbón en su totalidad. Sí, con carbón en su totalidad. Aquel dibujo representaba un barco de enorme parecido con una nave verdadera. Escuchadme, le pide el inquisidor en tono de súplica. Van con esta más de 10 noches que te vengo a ver. Quiero darte la libertad y vida a cambio de nada más de tus amores. Desde que llegaste, una llama me devora el alma. Huirás conmigo. Soy rico, muy rico. Te adoro. Dame tu amor y verás convertirse esta prisión en un palacio. Ella se rió. Ya os he dicho, señor, que tanto empeño no merezco, ni debiera un noble abrigar en su pecho una pasión hacia la que ha nacido en cuna pobre y desvalida. ¿Cómo puede bajar quien ostenta blasones de hidalga familia a la hechicera a quien el pueblo señala y a la que aguarda el suplicio de los horrores? Yo te adoro, todo doy a cambio de tu amor. Di que me amas. No. Tras la negativa, aquel inquisidor transmutó el gesto, se borró la piedad y apareció la ira. Pues bien, en la hoguera de mí te acordarás. El inquisidor se detuvo al escuchar aquel ritmo de tam, tam, que parecía ahora brotar de todas partes. Era enloquecedor. Padre, aunque te enoje, quiero antes de partir al cadalso hacerte una pregunta. Y si respondes de manera correcta, quizá inflamada de amor a vuestros brazos me arroje. Habla, contestó el viejo. El inquisidor se quedó de una sola pieza cuando la mulata le preguntó: ¿Veis el barco con carbón pintado que a partir se dispone? Sí. Padre, ¿qué necesita este navío para ser perfecto? ¿Qué le falta? Decid.
El hombre dudaba en responder. La sorpresa lo tenía anclado a un débil muelle sosteniéndose del embate de las olas de duda que amenazaban con arrojarlo a un mar embravecido por la locura. Los ojos de la mulata habían pasado del negro al rojo escarlata y ahora brillaban cual brasas encendidas. Sin saber qué responderle, solo atinó a decir: «Mujer desdichada, lejos estás de ser perfecta, pues pronto te quemarán con leña verde». «¿Tú piensas eso? Nadie va a quemarme», responde. La maga insiste. El cura tuvo que añadir: «En cuanto a este dibujo del barco, déjame decirte que está tan perfectamente bien dibujado que lo único que le falta es andar». «Ni eso, señor». «Pues eso mismo va a hacer», gritó la mulata. «Va de retro, Satanás». Quiso exorcizar el cura, mas nada pudo hacer. La mulata volvió a proferir un aullido de fiera y luego ordenó: «Barco, navega, y muy lejos». «¿Cómo puede ser posible?», se interrogó el religioso, atónito al contemplar que la nave comenzaba a adquirir corporeidad. «Así», le respondió la mulata, y de un salto subió a la cubierta del barco y tomó el timón. Las velas del barco se hincharon y el bajel zarpó de igual modo que si partiera calmo del puerto para adentrarse en las aguas tranquilas del océano. Mientras el barco se iba, podía escucharse el sonar de los tambores. Ante la sorpresa del inquisidor y de los 2 guardias que entraron a la celda al escuchar tamaña gritería, el barco se fue alejando hasta perderse dentro de la espesa pared. Y cuando ya se había desdibujado su silueta y ni siquiera se alcanzaba a ver otra cosa que los ladrillos mohosos de los muros de la cárcel, se seguían oyendo las risas de la mulata de Córdoba. La nana sacó el guiso de la lumbre y pensó que tenía tiempo de hornear un pastel. El aroma de las nueces garapiñadas que ponía a modo de confitura sobre el betún de sus tartas iba a convertirse en un olor impregnado en lo más profundo del alma de los Gómez Farías, aroma que ninguno de ellos pudo olvidar jamás, como tampoco la historia de la mulata de Córdoba, quien en los atardeceres aparece para robarse a los niños desobedientes. Les invita a subir en su nao de vapor para llevárselos al cielo, desde donde los arroja a un mar de hierro y fuego. O bien, de madrugada, la mulata surge en los caminos, pide ayuda, y pobre de aquel que, enamorado a primera vista, intenta seducirla, pues su muerte es cosa segura. No una, sino incontables veces doña Soledad tuvo a bien relatarle a Juan y a María, a quienes fascinaba imaginar a la mulata de Córdoba en todas partes a la vez y encima de su barco. Una leyenda de terror tal vez, con más poesía y encanto que otras, la cual, como todas las demás historias de miedo, han de despertar la fe en quien las escucha. Único remedio para el misterio que encierra este mundo en el que vivimos.